Vale, bueno, te ¿Qué voy a tal? explicar un poquito. He hecho varias entrevistas a varios políticos que son profesionales. Estoy más tranquilo contigo porque sé que no lo eres. Porque Eso. normalmente ellos cuando no quieren responder a algo se empiezan a ir por las ramas y una pregunta que puede ser de 2 minutos se transforma en 10. Vale, lo Ujú. que te voy a pedir es que seas preciso en lo que tengas que decir, que no utilices un lenguaje muy técnico tampoco, porque esto se trata de que todo el mundo nos pueda entender. Y nada, pues dicho esto, primero lo que quiero que hagas es que te presentes, que digas quién eres y cuentes un poquito. Y en base a eso luego ya empezamos. Muchísimas gracias, Jesús. No te voy a responder técnico, pero es posible que caiga en responderte técnico policial, pero eso es algo de que llevo de fábrica, de efecto de profesión. A lo mejor empiezo a hablarte de criminalidad o de tronchas, de vigilancia, pero bueno, intentaré no caer mucho en ese lenguaje policial. Lo Venga. primero, siempre, agradecerte a ti, darnos voz, a todas las personas a las que estás dando voz, representar y el contenido que haces que me gusta mucho y ya te lo dije por privado, que lo seguía ya de antes, o sea que te conocía de antes. Enhorabuena por el contenido que haces. Muchas gracias. Y nada, pues soy Adrián Yacar, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Saco la Fiesta con Alvise Pérez, Policía Nacional en excedencia y ahora empresario de inteligencia artificial. Vale, oye, o sea, policía y ahora te metes en política. Yo ahora mismo actualmente no sé si es más peligroso ser policía, buscar delincuentes o la política. Básicamente porque tampoco vas a estar muy fuera de lugar, porque igual tienes hasta algún delincuente enfrente cuando te dediques dentro, cuando estés dentro de la política. Ese cambio, ¿cuándo vino? O sea, ¿cuál fue el momento que dijiste, va, quiero dejar esto a todo lo que has estudiado y a todo lo que te has dedicado toda tu vida y pasaste a la política? De hecho, tiene mucho en común, porque al final, y tenemos mucho en común Alvise y yo. De hecho, yo perseguía a delincuentes que estaban perseguidos por la justicia de otros países. Perseguía a delincuentes que todavía no estaban perseguidos y sacaba los casos a la luz, como fue Ábalos, Coldo, Francisco Martínez, del secretario de Estado, y han acabado igualmente en prisión. Es decir, yo metía a los criminales de drogas y crimen organizado en prisión y y después con Sacaba la Fiesta a políticos que son corruptos. Y realmente yo mi decisión de dejar la policía no fue política, no fue una decisión por meterme en política. Yo dejé la policía, entiéndeme, pedí una excedencia por montar mi propia empresa de inteligencia artificial. Es cierto que yo conozco al Vice desde hace muchísimos años, desde hace 13 años que nos conocimos aquí en Sevilla y hemos mantenido el contacto. Y igualmente cuando yo estaba en la policía le ayudaba como amigo a estructurar un poco, a formar esos inicios del partido, pero mi decisión de dejar la policía fue puramente por mi empresa. Luego, Y, evidentemente, siguió la inercia y al final he acabado donde estoy. y esa decisión, o sea, ¿quién te propone que seas candidato a la Junta de Andalucía? ¿Alvise directamente? O sea, ¿es Alvise el que te dice vas a ser tú a dedo, como normalmente se dice? ¿O es un comité ejecutivo? ¿O quién es el que te ha nombrado candidato? ¿Y por qué? Fo- Formalmente, la decisión de quién va a ser candidato a la presidencia de cualquier comunidad autónoma o incluso a las generales es una decisión del comité ejecutivo del que yo formo parte. Es cierto que Alvise fue la persona que me propone. Él confiaba en mí, como andaluz que soy, para liderar ese cambio en Andalucía y él me propuso en el comité ejecutivo, del cual además yo formo parte, y el comité ejecutivo me ratificó y entonces ya se hizo público. Pero es el ejecutivo siempre el que elige los candidatos. Sí, porque, bueno, yo estaba leyendo un poquito los estatutos de Se acabó la fiesta y sí que es verdad que hay una parte donde dice que son los afiliados quien van a elegir quién hace las listas electorales y que luego es el comité ejecutivo quien tiene la última palabra de todo esto. ¿Aquí ha Ujú. habido afiliados o ha sido directamente el comité ejecutivo quien ha decidido esto? Y por cierto, ¿cuántas personas son dentro? Porque no sé si sois, creo que he leído 20, pero no sé si sois más. Somos 20 exactamente. Los afiliados participan en las listas y cualquier afiliado se puede postular a las listas. De hecho, desde hace varios días, bueno, en cuanto se convocaron las elecciones, enviamos un correo electrónico a todos los afiliados de Málaga informando que se iban a comenzar a confeccionar las listas y estamos recibiendo centenares de solicitudes de todas las provincias y siempre pedimos lo mismo, pedimos un currículum, antecedentes para asegurarnos de que nadie tenga antecedentes penales Eso me gusta, y ¿eh? Eso sí, me sí, sí, sí. gusta. Eso es algo imprescindible. Para presentarte por si acabó la Ujú, fiesta no puedes tener antecedentes penales. ujú. Y luego una breve presentación.
Todo esto al final pasa al comité ejecutivo, se valora y entonces se confeccionan las listas que efectivamente tienen la última palabra. Siempre, por supuesto, escuchando a los diferentes coordinadores de las provincias, que son los que también nos orientan un poco sobre quién es quién, porque nosotros no podemos conocer a todos. Claro, es que te pregunto esto porque he escuchado muchas veces al vice decir, hablar de la partitocracia y de todo este problema, pero entonces al final no estás elegido a dedo, o sea, no ha cogido al vice y ha dicho, va a ser Adrián porque a mí me da la gana y punto. Ha habido alguien detrás que ha decidido que seas tú, no solo, me refiero, no solo él, sino todo el comité ejecutivo. Todo el comité ejecutivo que fue a su vez ratificado por la asamblea de afiliados, por todos los afiliados que se votó, de hecho, el 11 de octubre. Vale, perfecto. Oye, y en temas de sanidad, porque, bueno, la sanidad está mal en todo el país, ¿vale? Qué es lo que harías tú si mañana ganaras las elecciones andaluzas? ¿Cómo arreglas ese problema? Y sobre todo hay un punto que escucho muy poco hablar a los partidos políticos, que es a las personas con discapacidad. Porque hay unas listas de espera enormes y muchas veces el artículo que se escribí de ti, me lo dijiste, fallecen antes de llegar a tener nada, no pueden hacer nada. Entonces, ¿cuál sería la solución que pondríais desde SAL? Claro, aquí son dos problemas distintos. El problema de las personas que mueren literalmente antes de recibir ayuda, que es como, por ejemplo, aquí en Andalucía, algo muy importante es la ley de la dependencia, que son Ujú. ayudas que se les dan a las personas cuando una persona se declara dependiente judicialmente, que ya de por sí es un proceso muy tedioso y que puede tardar un año en declararte una persona dependiente. Luego, todo el trámite para cobrar la ayuda puede tardar un año más. Es decir, un año en el que si una familia pues tiene la suerte de poder permitirse cuidar, porque los cuidados que tienen estas personas son personas que están en la cama, en camas de hospitales, pero en el domicilio, que están intubados y que requieren asistencia 24 horas. Es Claro. decir, que no pueden estar solas. Hay familias que están desestructuradas, familias que no tienen suficientes miembros en la familia y no pueden hacer esto. Tienen que contratar gente. Pues todo eso de media se está tardando entre 9 y 12 meses en recibir esa ayuda de la dependencia. Claro, son 9, 12 meses que tú tienes que adelantar esas cuidadoras externas, que tienes que comprar todo el material, pues son gastos que muchas familias no son capaces de afrontar. Y bueno, y conozco muchas personas de primera mano que les está pasando esto. Y eso se hace como con la burocracia. Es la burocracia lo que está matando a las Ujú, personas. A ver, se ujú. concede. No es tan difícil que vaya un perito, una persona de la Junta de Andalucía, a ver una persona, le diga, oye, esta persona está claramente dependiente, está en la cama, se le tiene que dar de comer por un tubo, es dependiente. Pum. No hace falta mucha más burocracia. Luego, tramitar la ayuda, se solicita la ayuda, ¿cumplen los requisitos básicos? Sí, te la adelantamos y luego seguimos todo el procedimiento. Nosotros al Ujú. final, el silencio administrativo y los trámites deben durar menos de 30 días. Un trámite burocrático y más en temas tan críticos como estos no puede durar más de 30 días. O sea, Luego que está la el tema, solución que pondríais sería eliminar la burocracia. Pero, el, ¿cómo se puede eliminar esa burocracia? Porque al final, yo escuché una vez al vice decir que, bueno, que pretendía eliminar todo el primer nivel burocrático. Eso significa miles y miles de despidos de funcionarios. Y eso significa miles de indemnizaciones. Y ya no solo eso, sino que además nos enfrentaríamos a sanciones económicas muy grandes de la Unión Europea. ¿Tú crees de verdad que es necesario ahora mismo millones y millones en despidos de funcionarios para eliminar ese tema burocrático y además pagar sanciones en la Unión Europea? Albici no propone eliminar todo el primer nivel de funcionarios C1, despedirlos, sino lo que propone es despedir a ese casi millón de funcionarios en general que son colocados a dedos y que no tienen una oposición ganada. De lo que estamos hablando, de ese grupo C1 de la administración, Ujú. que en este caso en Andalucía son los auxiliares de la administración de la Junta, son grupos que se sacan miles de plazas cada año oye, y yo no veo que los trámites, que los tiempos se reduzcan, al contrario, cada vez estamos tardando más. Te pongo un ejemplo mío muy claro. Yo tuve la fortuna o la desgracia de comprarme un coche eléctrico y tardé 2 años en cobrar la ayuda desde la Junta de Andalucía para que se me concediera por el coche eléctrico. 2 años, acreditando los requisitos desde el primer momento. Vamos a ver, si tú aportas los requisitos en el día 1, ¿por qué tardan 6 meses en valorar si tengo esos requisitos? Y esto se aplica en la dependencia y en la burocracia. Entonces, si vemos que el material humano, que el personal humano no está llegando, pues aquí entra el juego la inteligencia artificial.
que estamos desarrollando, que estamos muy avanzados en inteligencia artificial, vamos a modernizar todo ese funcionariado en los auxiliares de la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía del Grupo C1. Y yo sí te lo digo claro, igual que ha dicho el vice, yo no convocaba ahora mismo más plazas de Grupo C1, de auxiliares. No lo convocaba porque no creo que sea necesario. Porque ahora mismo realizando un proceso de automatización de todos estos trámites y reinvirtiendo el tiempo en ese dinero de nuevos funcionarios, reinvirtiéndolo en formar a los que ya tenemos en el uso de la inteligencia artificial, vamos a aumentar, pues se calcula que en un año un 20 o un 30% de la productividad. Si todos esos trámites te hace un filtro la inteligencia artificial, esta persona cumple los requisitos, sí, el funcionario de turno lo revisa, lo aprueba y le da el botón conceder. En 30 días tienes la ayuda concedida. Pero toda esa gente, pero es una realidad que toda esa gente que acabaría despedida sería también engordar la lista del paro. Y por lo tanto, más gente cobrando el paro y teniendo que buscar empleo. Si ha estado toda su vida trabajando ahí, pues es muy difícil volver a colocar una persona que ha estado toda su vida trabajando como funcionario, como auxiliar. ¿Hablamos de los enchufados o hablamos de los auxiliares C1? El de los enchufados. Claro, pero es que el enchufado se tendría que haber ganado su puesto de trabajo como hacemos todos. Yo tengo una posición. Yo me tiré mucho tiempo encerrado en mi casa estudiando para ganarme mi puesto de trabajo. Esa gente son los que nosotros queremos, los que se han ganado su puesto de trabajo estudiando y se han sacrificado. El que tienen el puesto regalado, que estudien como todo el resto de personas que hemos hecho. Van a engrosar las listas de paro, pues ponte a estudiar. Si quieres comer tendrás que trabajar y ganártelo tú. Claro, a ver, en este sentido entiendo tu posición, que lo que queréis hacer es al que no ha sacado una posición y el que está ahí porque lo han puesto a dedo o está enchufado, vas fuera. Si tú te has ganado una posición, a esa persona no la despides, porque No, esa persona se ha ganado su puesto de trabajo. eso es. Vale. Entonces, si saltamos de problema en problema, nos vamos con el tema, que es otro tema burocrático muy largo, que es la ocupación, que es un problema muy grave que tenemos ahora mismo en este país. Y ya no solo eso, sino hay gente que está muy preocupada por la inquiocupación. Las personas que tienen un contrato dejan de pagar y se quedan en esa casa. Porque al final es el mismo tema, es burocracia. Y tú que eres policía, seguramente nos los vas a poder explicar mucho mejor. Si alguien entra en una casa, eso ya es ocupación, ¿tú como policía puedes llegar y echarlos directamente? Si yo sé fehacientemente como policía que esa persona no vive ahí, yo puedo echarlo como policía. Por eso nosotros, yo me acuerdo cuando yo estaba en Huelva, en Seguridad Ciudadana, que muchas veces sabíamos, nos saltaba la alarma, tenía el domicilio, tenía a lo mejor cámaras, y veíamos cómo lo primero que hacían los ocupas cuando llegaban era cambiar la cerradura y esparcir muñecos de bebé, un carrito de bebé, comida, dejarlo todo patas arriba. ¿Para qué? Para que cuando llega la policía, tú llegas, abres y dices, no, yo es que, mire usted, yo llevo aquí una semana viviendo. Esta ya es mi morada. Entonces ya hay que llevarlo por la vía judicial y no podemos proceder nosotros de oficio. Claro, en el momento que constituye morada, tú ya como policía no puedes hacer nada. O sea, que no Efectivamente, puedes entrar a esa casa porque sería allanamiento de morada. efectivamente. Sin embargo, si yo sé que, como ha sido en estos casos, porque ha saltado la alarma por las cámaras y yo sé que esa persona acaba de entrar, que nos ha pasado muchas veces, Puedes eso hacerlo. ya no es una ocupación, es un allanamiento de morada, es un delito menos grave, entramos y los echamos. Y así he tenido yo muchísimas actuaciones cuando estaba aquí en Huelva en Seguridad Ciudadana. Entonces, entiendo que este problema, que también es un tema muy burocrático, haríais lo mismo. Eliminar toda esa burocracia para que sea mucho más sencillo echar a esa persona de esa casa, que no es Eso ya, tuya, básicamente. y eso ya no es tanto burocrático, sino penal. Una reforma del Código Penal de desocupaciones express 24 horas. Si tú estás en una casa en la que no es tuya, me da igual que lleves un año viviendo, a las 24 horas tienes que estar fuera. Porque es que muchas casas son segundas viviendas que nuestros abuelos han tirado 30 años trabajando para poder permitírsela, para que llegue de repente una persona y no, es que es un piso vacío. Pues un piso vacío que se ha ganado con el sueldo y el trabajo de nuestros mayores. Pero Pues a las escucha, Adrián, 24 ¿y horas si es fuera. una persona que es vulnerable? O sea, imagínate que lo que te encuentras ahí dentro es una mamá con 2 hijos que no tiene trabajo ni un sueldo. ¿Qué haríais como gobierno? O sea, ¿cómo ayudaríais a esa persona? Porque no puedes coger y decir, pues te quedas en la calle con 2 niños. ¿Qué es lo que haría Salf para solucionar ese tipo de problemas? Es que esto es un problema integral, porque cuando esa persona vulnerable tiene que ocupar una casa porque no tiene recursos, es que entonces el Estado está fallando.
El Estado está fallando porque no es capaz de proveer de recursos para que esa persona trabaje y tenga autosuficiencia como para que tenga que ocupar una casa. Evidentemente hay que analizar los casos, pero aquí te digo el caso de Andalucía, que es lo que tengo más a mano y donde he Ujú. trabajado yo más. El, el- el- la inmensa mayoría de las llamadas a las que íbamos de ocupaciones eran de personas, de la mayoría de ellas inmigrantes, que se hacinaban en pisos y que generaban además problemas de delincuencia y de convivencia con todos los vecinos. Habrá también problemas de familias que están desestructuradas, que no pueden afrontar el pago de una vivienda, pero créeme que no es lo que más. Lo que más son personas que se hacinan en esas viviendas y que luego además lo utilizan, porque reciben ahí sus multas, sus cartas, lo utilizan como prueba de decir, oye, yo estoy Vivo aquí. residiendo aquí 3 años, dame ahora el permiso de residencia por arraigo, porque oye, Claro. mira, es que he estado yo aquí 3 años de residiendo. Pero claro, no sé quién hizo la ley, fue la trampa, al final. Y mira, hablando de migración, este tema me interesa mucho, porque he oído a Alvis un montón de veces decir, a Alvis y a otros políticos decir, deportaciones masivas. Y esa es vuestra solución mágica para muchos partidos políticos, no solo para SAL, para más partidos políticos, para arreglar el problema de la inmigración ilegal. ¿Cuál es el problema que veo yo? Yo estuve investigando durante muchísimo tiempo esto y el problema, y tú me puedes corregir, que eres policía y seguramente lo sabrás mucho mejor que yo, si una persona llega aquí, a España, a las costas de España, rompe su pasaporte, lo próximo que hace el gobierno es va a enviar a expertos que van a identificar pues su idioma, qué dialecto tiene, qué acento, para decir, es de este país. Entonces, luego vamos a llamar a ese país va a decir, no, a este ciudadano no lo reconozco. ¿Por qué? Porque ese ciudadano no te va a decir su nombre real, no te va a decir su edad real, no te va a decir nada. Entonces decís, deportaciones masivas. Tú no puedes enviar a un ciudadano que un país no está reconociendo, porque entonces lo que estás armando es un conflicto con ese país. Por lo tanto, deportaciones masivas, mi pregunta es, ¿a dónde? ¿A un atolón en mitad del Índico? No, no, a sus países de orígenes, aunque no tengan pasaporte, nosotros, ¿cuántos millones de euros, por ejemplo, donamos a Argelia? Donamos muchos millones de euros a Argelia. Pues esto es tan sencillo como, oiga, usted va a recibir a sus inmigrantes, a los inmigrantes que salen de sus costas. Y si no los quiere recibir, vamos a cortar todas las ayudas que están recibiendo ustedes. Pero así de Ya, pero sencillo, ya verán lo rápido. el problema, Adrián, es que España por sí sola no tiene capacidad para exigir a ningún país. O sea, tú puedes decirle a un país, te voy a cortar esa ayuda económica y ese país te va a decir, vale, pues yo te subo el gas. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, el tema de la inmigración ilegal es muy complicado y para mí, personalmente, no se resume en vamos a hacer deportaciones masivas. ¿Por qué deportaciones masivas? ¿A dónde? Porque por mucho que España ponga sanciones económicas a otro tipo de países, no tenemos suficiente fuerza. Ya se hizo anteriormente en la Unión Europea, cuando la Unión Europea era capaz de ponerse de acuerdo todos y poner sanciones a países para que aceptaran a sus ciudadanos. Pero claro, hay que poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Cómo lo haría Sal? Va a poner a Europa todo el mundo de acuerdo, porque si Europa empieza a poner sanciones económicas a otros países, ahí es cuando ellos rebajan y aceptan a sus ciudadanos. Si lo hace solo España, unilateralmente, no lo van a aceptar, porque España no tiene ninguna potencia para exigir nada a nadie. Y este es uno de los principales problemas que tiene la Unión Europea y que yo viví de primera mano cuando yo estuve destinado en la Agencia Europea de Fronteras, en Frontex, que estuve en Tenerife dando respuesta a la crisis de las pateras, que empezaron a llegar centenares de pateras todos los días en 2021, creo que fue, en esa Navidad de 2021, que es que Europa piensa que el problema de la inmigración es un problema del sur de Europa. Es un problema de España, de Grecia y de Italia. No, claro, Y pero porque por aquí cla- entran. No te jodes, claro, no van a entrar por Noruega. claro, pues pero piensan que es un problema de estos tres países. ¿Cuál es la realidad? Que yo cuando estuve en Frontex, que estuve de entrevistador. Es decir, yo era la persona que entrevistaba bueno, a todos, no, seleccionaba a algunos grupos de personas de subsaharianos que llegaban Ujú. para analizar y obtener información sobre de dónde venían, por qué habían decidido venir, cómo lo habían hecho, cómo habían contactado con las mafias, qué planes tenían ahora. El 60%, 70% de los que llegaban se iban a Francia o a Bélgica. Decían, no, yo tengo un amigo, tengo un hermano, tengo un primo en Francia, en Bélgica, en Noruega. Y ese es el problema, que por eso tenemos ahora ese inmenso problema de seguridad en toda Europa y especialmente en esos países que eran idílicos antes,
como era Noruega, como era Suecia, Mira cómo está eh, Reino Unido. o Reino Unido, pero son países que no han sabido ver que la inmigración es un problema europeo porque no se quedan aquí. Y por eso en España la gran inmensa mayoría de inmigrantes que tenemos son inmigrantes de primera generación o tal vez de segunda, pero los inmigrantes asentados de tercera, cuarta generación están arriba, están en Francia, en Bélgica, en Alemania y en Suecia. Y ahora mismo se encuentran con ese problema de inseguridad, que no sé si has estado recientemente en Bélgica o en Suecia, yo sí, y es que no me siento segura andando por las calles de la capital y por el centro. Estuve hace poco en el Parlamento Europeo en Bélgica y es que no te sientes seguro. Entonces, claro, el problema de Europa es que no se da cuenta de que esto no es un problema de España, es un problema europeo. Y si no se ataja con una perspectiva europea, van a islamizarse, así de claro. Y tú la izquierda, ¿tú crees que el problema que tiene, porque yo llevo dándome cuenta varios años ya, que se ha dado cuenta de que hay un problema con este tipo de inmigración y no sabe cómo atajarlo sin tener que darle la razón a la derecha española? Porque yo creo que lo saben, y lo sé y me di cuenta el otro día con uno eh, de las cosas estas que quería hacer Rufián, de unir a toda la derecha, un independentista catalán, esto que no tiene ningún sentido ninguno, pues eso. Y él dijo ahí, en uno de esos discursos, que habló del burka y no sé qué, y de la inmigración. Yo creo que hay un vacío en la izquierda de que nadie quiere coger, porque cogerlo significa darle la razón a la derecha, de que existe un problema con esto. Y yo supongo que es el miedo a decir no, porque es que nos van a llamar racistas. De hecho, el mismo Rufián dijo, tenemos que perder el miedo a que nos sigan racistas, porque esto no es racista, el burka y no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú crees que no lo quieren hacer por no darle razón a la derecha? Yo creo que no, porque si realmente ellos pensaran que hay un problema de inmigración, no hubieran votado y aprobado todos por regularizar a más de 1,5 millones de inmigrantes, que son 500.000, pero realmente no son 500.000, porque Al luego con final la, son votos. Quiero son decir, con lo la, hacen por votos, o sea, no lo hacen por nada cla- más. No lo hacen claro. por buenos samaritanos. Ellos lo que hacen son cálculos electorales continuos. Pues entonces ahí está entonces el que no están dando la cara, no están demostrándonos lo que realmente piensan. O bueno, tenemos el otro ejemplo de que no dicen lo que piensan, con el caso del feminismo. Todas las denuncias son verdaderas hasta que le toca a uno de su partido. Ya entonces no son todas las denuncias verdaderas, ya no hay casos falsos. Pues entonces que a lo mejor no es... No, Ay, Íñigo, que está probando de su propia medicina. Íñigo, soy socialista porque soy feminista. En fin, entonces, claro, lo mejor es que no dicen lo que se creen y nosotros, por ejemplo, sí lo decimos claro. Oye, mire usted, hay un problema de inmigración clara. Se ve cualquier persona que visite cualquier pueblo de la costa española, mediterránea o andaluza, lo va a ver en las comisarías, porque yo estaba harto cada vez que hacía operativos en Alicante o en Málaga de bajar a los calabozos y ver siempre las mismas personas, entiéndeme, el mismo color de piel de las personas y el mismo acento. Pues, oye, ¿dónde están los españoles aquí? Porque, ¿sabes qué pasa? Que es que esto siempre me chirría. Porque decía el mismo color de piel de las personas. Para mí eso es siempre lo que le da muchísima fuerza al discurso de la derecha para decirte eres xenófobo, eres racista. Me da igual el color de piel de las personas. O sea, lo que hay que enfocarse en delitos y en problemas. Quien sea que los haga, me da igual. Y eso es siempre lo que discuto con muchísimas personas, de decir, yo no soy racista, yo simplemente digo, yo persigo y denuncio delitos a través de las redes sociales. Me da igual que los cometa, pero si mi país tiene la posibilidad de expulsar a una persona por haber cometido un delito grave, yo quiero que mi país lo haga. Y no es por racismo, es por librar. Imagínate que es pues un inmigrante que ha hecho algo a una mujer. Pues es por librar a esa mujer de que se lo vuelva a encontrar esa y todas directamente. Porque si tenemos esa herramienta para poder utilizarla, ¿por qué no la utilizamos? ¿Porque somos racistas? No, porque somos imbéciles. O sea, lo dejas aquí ¿para qué? Para que vuelva a hacerlo. No leñe, si puedes, pues librarlas todas. No se trata de proteger a la mujer, coño, pues protegerla del todo. De todo Eso, un de hecho, caso. de hecho, te voy a decir una cosa y quiero que quede bien claro aquí. Cualquier persona que piense que solo por su color de piel, que por ser blanco o ser de otro color, sea superior a otra persona con otro color de piel, esa persona está muy equivocada. Esa persona está muy equivocada y no debería estar aquí. Pero dicho lo cual, sí que es cierto que las estadísticas son claras. Las estadísticas son claras, por ejemplo, en aquellos sitios con más inmigración hay más delincuencia. Que sí, que vienen siempre en el mismo sitio, pero precisamente será por las culturas que tienen, porque es que de allá de donde vienen tratan a los homosexuales como perros y a las mujeres pues como que no tienen derechos.
Pues entonces a lo mejor es que ese es el problema de base, que están intentando aplicar su propia cultura en países que son más, que tienen una cultura más integradora y más civilizada, como es la europea, por ejemplo. Pues mira, ahora que has hablado de homosexuales, hay algo que me interesa muchísimo porque no he visto a un solo político que se acabó la fiesta posicionándose claramente con los temas LGTB. Y quiero que seas el primero porque no he escuchado a ninguno. Quiero que me digas qué piensas de los derechos LGTB y si Salf quiere hacer como otro partido político que es derogar la ley LGTB. No soy el primero, de hecho, Alvise se ha manifestado numerosas Uy, pero veces. es muy ambiguo, no me vale. Quiero que Mira, seas más claro. pues yo te voy a ser muy, muy claro y muy franco. Que cada uno haga lo que quiera hacer mientras no moleste a los otros. O sea, ¿qué problema hay en que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer? Que cada uno sea libre y haga lo que quiera, mientras no afecte a los otros ni hagas daño a otras personas. ¿Qué problema hay ahí? El problema es ya cuando se intentan, a lo mejor en escuelas públicas, desde el colegio, inculcar ciertas ideologías, ya no solo de LGTBI, sino de sexualidad o adoctrinamiento en colegios a niños de 12 años. Pero una persona es libre de hacer lo que quiera, de estar con quien quiera estar y que viva la libertad todo el mundo. O sea, que desde Salve estáis de acuerdo con el matrimonio gay o Sí. homosexual de personas del mismo sexo. ¿Por qué no Perfecto. íbamos, Y en por base qué no íbamos a a estarlo? las leyes LGTB, ¿vosotros queréis derogar la ley entera o reformar? Porque son cosas diferentes, ¿eh? Yo creo que sale como nuestra política, tanto con la ley LGTB como con todas las leyes, yo creo que sale ya más sencillo derogar y hacer una nueva que reformar algo que tienes que poner 50 parches y que además siempre tienen todos los articulados relacionados un artículo con el otro y al final así que acabamos encontrándonos con leyes como la del CSI que están mal conectadas y que acaban haciendo precisamente el efecto contrario al que estamos buscando. Pero es que al final la ley LGTB, porque he escuchado algún que otro político que me molesta bastante decir, no, porque es que vamos a tirarla entera. Yo estoy de acuerdo con que se reformen varios puntos, pero tú, que seguramente conoces muchas más leyes que yo, si yo me tengo que agarrar al Código Penal y la ley LGTB no existe, no es cierto lo que se está diciendo de que yo estoy igualmente protegido porque en el Código Penal hay un agravante por delito de odio. Es cierto que hay Ujú. ese agravante, pero el delito tiene que estar consumado. Yo no puedo, o sea, si alguna persona me dice te voy a agredir por tu orientación, yo no puedo aplicarle ese agravante hasta que el delito está consumado. Me tengo que esperar a que me agreda para luego aplicárselo. Sin embargo, la ley LGTBI lo que hace es actuar de manera preventiva. Evita que eso me pase y evita que yo tenga que pasar por esa situación para poder denunciar a esa persona que me está haciendo ese tipo de cosas. Por lo tanto, derribarla entera ¿Cómo lo evita? no solo está mal, sino que además es una incoherencia con lo que luego podéis prometer de decir, te vengo a proteger, porque he oído discursos de SAL, de decir, te vengo a proteger de ese tipo de culturas que os quieren ver colgados de una grúa. Aunque esta frase no es de Alvise. O sea, que te vienen a colgar de una grúa. Pero por otro lado me estás diciendo que me vas a quitar la ley que me protege efectivamente de aquellos que me dices tú que me vienes a defender. Entonces es una incoherencia y me molesta. O sea, quieres reformarla, refórmala, pero no me la quites. Pero no se trata de quitarle y dejar, y se trata de hacer una ley nueva. No se trata Ujú. de derogarla y dejarla sin efecto. De todas formas, te tengo que reconocer que no me sé el contenido exacto de la ley LGTBI. No me quiero mojar en ello porque no me gusta hablar de cosas de las que no conozco en profundidad, pero sí te digo que una cosa es derogarlo y dejar sin efecto completo y en desprotección al colectivo, y otra cosa es derogarla por otra, como se ha venido haciendo con numerosas leyes constantemente, como por ejemplo la ley educativa, la ley de seguridad ciudadana. No se trata de reformarla, sino de crear una nueva. O sea, desde Salve, entonces, reconocéis que el colectivo LGTBI necesita esa ley, porque sí que es cierto, o sea, es innegable que yo nunca lo he sufrido por suerte, yo nunca lo he sufrido, pero sí que hay muchas personas que sufren acoso, que sufren persecución, simplemente por la manera de existir y por la manera de vivir que ellos tienen. Entonces, desde Salve, reconocéis que esa ley es necesaria, aunque haciéndola nueva, como vosotros lo haríais. Y dime, porfa, cómo sería esa ley que haríais vosotros nuevo.
Mira, se acabó la fiesta y esto es también algo que tiene que quedar claro. Alvise se presenta a las europeas y nace Se acabó la fiesta como un partido de máximos con una serie de cuestiones de prioridad nacional que hay que erradicar y que hay que cambiar con urgencia, que es que las Ujú. personas puedan tener seguridad, que puedan caminar por las calles sin que te apuñalen, que es que tengan un techo donde poder vivir y que es que puedan comer. Hay una serie de cuestiones prioritarias nacionales que hay que cambiar, que es en lo que se centra si has leído, por ejemplo, el libro de Alvise o si has leído los No he contratos tenido la electorales que... oportunidad de leerlo. Bueno, o si has leído alguno de los contratos electorales que hemos creado, por ejemplo, el contrato electoral de Vista Alegre que hicimos, el contrato electoral de Aragón, el contrato electoral de Castilla y León, nos centramos siempre en una serie de cuestiones prioritarias nacionales como son la de IRPF, la reforma completa del tramo de IRPF, impuesto cero a viviendas, cheque bebé para toda madre española porque tenemos las tasas de natalidad más bajas de Europa y estamos al borde de la extinción literal como generación, en 4 o 5 generaciones. Entonces, sí que es cierto que cada vez tenemos equipos que están estudiando más y ahora se está estudiando otras cuestiones que no son tan globales y nacionales. Entonces, yo no te puedo decir ahora mismo, porque no me sé el contenido exacto de la ley LGTBI, y sí que te puedo decir que se acabó la fiesta y esto tiene que quedar claro, es un partido que nace para cambiar estas cuestiones de prioridad nacional que llevan 30 años asfixiando y que son de completa urgencia cambiar. Ahora Yo, mismo, y dime. yo te puedo resumir, perdón, yo te puedo resumir lo que es la ley LGTB, que es una ley que actúa de manera preventiva. Se inventaron protocolos para luchar contra todo ese tipo de acoso y todo ese tipo de persecución. Es un resumen muy resumido, pero es lo que hace la ley LGTBI. Sí que es verdad que hay puntos donde son exageraciones o son pues idas de olla, tipo pues idas de olla tipo Yolanda Díaz, de que nos quiere dar prioridad en el SEPE a las personas que somos homosexuales. Tipo esas idas de olla, que es lo que yo estaría de acuerdo en que tienes que reformar. Pero en sí, la ley LGTB no se inventó por un capricho y porque se aburrían, sino porque era una ley necesaria para un grupo de personas minoritario que estaba siendo perseguido y para proteger ese grupo. Eso es la ley LGTB. Y eso se puede conseguir perfectamente con una ley que no tenga este tipo de cuestiones de adoctrinamiento y de cuestiones banales que hay que erradicar. Pero insisto, eso se tiene que estudiar, se reformará. Nosotros, nuestra política con el colectivo es haz lo que quieras en libertad y que te dejen hacerlo en libertad siempre y cuando tú no hagas daño a nadie. Y nosotros cambiar nuestra reforma con todos los puntos, los 7 puntos pilares principales de nuestro contrato electoral. Bueno, pues o sea, eso me deja muy tranquilo. Eso me deja mucho más tranquilo, porque es que sí que me has dicho que Alvisa ha hablado varias veces de este tema, pero siempre es muy ambiguo. Alvisa me cuesta mucho entenderlo, porque juega mucho con la palabra y tiene un don de palabra muy grande, y a veces me cuesta pillarlo, ¿eh? Lo veo en algún discurso, de hecho, alguna entrevista que ha hecho él, yo he hecho un vídeo reaccionando a esa entrevista y diciéndole que estaba completamente chiflado, que dónde iba, que no, que las cosas que estaba Mm. proponiendo que no se podían hacer, que eran ilegales. Pero bueno, es cuestión de entender a las personas. Por eso estoy haciendo ahora este tipo de entrevistas, porque prefiero acercarme yo personalmente antes de que alguien me diga nada de este es tal o aquel es cual. Sí. Y eso es una práctica además muy poco común hoy en día. Bueno, yo es que, mira, la verdad, yo estuve 15 años votando al PSOE. Para mí Santiago Abascal, yo veía a Santiago Abascal y yo me moría de miedo. O a cualquier persona de derecha, a mí me daba igual. Y yo nunca tuve miedo a ponerme enfrente de nadie. ¿Quieres descubrir algo? Ve tú mismo. Yo empecé a hacer vídeos, empecé a descubrir las cosas y me puse enfrente a Santiago Abascal. Cuando lo vi dije, ¿miedo a este de qué? Digo, pero miedo a qué, ni a este ni a nadie de derecha, ni a este ni al vice, ni a nadie de derecha. El mayor consejo que le doy a la gente, si quieres descubrir algo, ve. Yo lo primero que hice cuando quise descubrir algo fue plantarme en la sede de un partido político y decir, y entré fatal además, muy mal educado, porque dije, sois racistas y homófobos, pero quiero que me expliquéis esto. Y las personas me Toma sentaron ya. y me dijeron, siéntate, y yo te explico. O sea, que la gente, ¿quieres descubrirlo? Ve tú mismo, no dejes que te cuente porque al final estás creando tu opinión en base a la opinión de otra persona y eso no está bien. Crea la tuya, investiga sobre el partido político que quieras votar y cuando lo investigues y estés de acuerdo, vótalo, porque vas a tener muchas herramientas para luego poder defenderlo. Si te haces una idea con la de otra persona, no tienes cómo defender nada.
Si todo el mundo hiciera como tú, te digo yo que ahora mismo Pedro Sánchez no sería presidente de España. Eso ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo yo. O sea, si se pusieran a leer y a investigar un poquito, madre mía, yo creo que hasta Sí, los socialistas estarían a Pedro Sánchez. eso Que por es. cierto, Están a punto. Hablando de Pedro Sánchez, ¿tú crees que el problema es el socialismo y el progresismo o Pedro Sánchez? No, En concreto. claramente el problema es no solo Pedro Sánchez, sino esa cuadrilla que la acompaña. El problema llega viniendo desde Zapatero y desde que el Partido Socialista les dejó de lado sus propios dirigentes y fundadores, como han sido Felipe González y demás fundadores del Partido Socialista tradicional. El problema ha sido cuando el Partido Socialista empezó a mirar más por sus propios intereses, y por sus propios intereses me refiero personales y particulares y de enriquecimiento personal a costa de los intereses de los ciudadanos, que se viene haciendo desde Zapatero, que está a punto de caer, que caerá, créeme que caerá, igual que ha caído Ábalos, igual que ha caído Coldo, igual que caerá Pedro Sánchez, porque el número uno no es Pedro Sánchez, el número uno es Zapatero. Entonces yo creo que Tengo una amiga que es muy, muy de Salf, que tengo un grupo con ella, nuestro buenos días, todos los días, es decir, buenos días, Zapatero ha sido detenido. Todos los días. un día será verdad. Y que seguramente esté viendo esa entrevista. Un día Ella. será verdad y esperemos que más pronto que tarde. Y oye, le mando un saludo a esta persona, a esta chica, sea quien sea. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Que corta. ¿Quieres contar algo más? Sí, bueno, te dije hasta y media. Ahora, si Ujú. quieres, lo que vamos a hacer, vamos a leer algunos comentarios, ¿vale? De alguien que te pregunte, porque lo tengo aquí abierto en el ordenador, la cámara la tengo bastante lejos y entonces prefiero verlo aquí porque si no me toca acercar mucho la Bien, cámara bien. y se me ve muy raro. Así que si queréis hacer alguna pregunta, Adrián, ahora es el momento de que lo preguntéis en los comentarios. La tensión, la tensión. Eh, Aquí me dicen, bueno, es que no le hagáis preguntas de otro partido político, porfa. Si queréis hacerle preguntas de sacado la fiesta, ¿qué es lo que va a interesar en este momento? Porque ese señor no tiene ni idea de otro partido político, no puede responder por otro partido político. A ver, como sevillano que soy, ¿qué es lo que garantizas para Sevilla? Mira, lo que garantizamos para Sevilla y para el resto de provincias, porque al final, insisto, somos un partido que tiene intereses siempre de máximos, es que cualquier sevillano, cualquier malagueño, cualquier onubense, gaditano, pueda caminar por las calles sin que le apuñalen, poder tener un techo donde vivir y poder tener unas condiciones de vida dignas. Es decir, que si eres empresario autónomo, puedas poder emprender y no te machaquen, que puedas comprarte una vivienda sin tener que pagar un 7% de ITP, por ejemplo, en una vivienda, que eso siempre se calcula entre 20.000 y 30.000 euros que tienes que tener ahorrado, más todos los costes, más luego el 20% extra que te pide el banco que tengas ahorrado, cosa que ahora mismo es una Uh -huh. utopía. Que las madres españolas puedan ser madres, que le demos un cheque bebé a esas madres españolas, que, que tengas una sanidad y una educación que funcione, es decir, ¿y cómo funcionan? Pues priorizando la sanidad y la educación. Es que es algo tan sencillo como dejar de priorizar otros sectores como subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a agentes externos y pasarlos a la sanidad y educación. Es decir, señores, hasta que no tengamos una educación de calidad y una sanidad de calidad, yo no quiero que mis presos tengan una piscina donde nadar. Por ejemplo, no quiero que tengan unas condiciones de vida Por ejemplo. mejores que esa madre que me decías con su niño que tiene que ocupar una casa en la miseria. Pues yo no quiero que esas personas que son criminales tengan más recursos y mejor calidad de vida que las personas que están viviendo y ganándose la vida honradamente. Y eso para Sevilla, para Cádiz, para Málaga y para todas las provincias de Andalucía. Oye, por ejemplo, ahora que has dicho criminales, que no quiero decir que ya lo sea. Vamos. ¿Qué tal con María Jesús Montero? ¿Qué te parece María Jesús Montero? Como, bueno, es contrincante ahora de las elecciones. ¿La vas a tener por allí? Es contrincante directa, aunque no creo honestamente que quiera debatir conmigo, ni, y me extraña incluso que quiera debatir hasta con cualquier otro partido político, pero porque me extraña que haya tenido hay que tener agallas, honestamente, hay que tener agallas
para después de hacer lo que ha hecho esta señora aquí en Andalucía, Sentarse, si es que os tira así. presentarse como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y tener agallas de hablar de sanidad en Andalucía cuando es la persona que más ha recortado en la sanidad, cuando ha ocultado a pacientes de las listas de espera, cuando los médicos estaban rezando porque no volviera esa señora y aún así quiere venir a volver a hacer lo que ya han estado haciendo el Partido Socialista durante 37 años en España. Bueno, es Yo que solo... lo de esto de los cribados, todo el follón que hubo, fue protocolo Montero. Que es que además Efectivamente, me acuerdo que se lo dijo en el Congreso de los Diputados, creo que fue alguien del PP. Fue protocolo de ella. efectivamente. Y bueno, es traer aquí a Andalucía, además, la rama más rancia del Partido Socialista, que es la que viene directamente de Pedro Sánchez. Pero yo estoy seguro de que todos los andaluces estamos ya, créeme, muy traumatizados con lo que ha sido el socialismo en Andalucía y no vamos a volver a votar jamás al Partido Socialista. Y ya te digo yo que no vamos a tener a María Jesús Montero de presidente. Bueno, yo espero que no. Oye, y esto ya se me ha ido lo que te iba a preguntar porque es que lo he visto por aquí y me interesaba y se me acaba de ir completamente. A ver si lo puedo encontrar. Vale, aquí está. Beneficios fiscales y ayudas para familias numerosas. Estamos abandonados. Eso lo dice Lorena de Trinchera Libre. Lorena de Trinchera Libre. Todo esto incluye desde el cheque bebé para esas personas que por cada hijo de madre española que nazca, más luego reducciones en el IRPF que estamos planteando. Estamos analizando, si bien nosotros tenemos el contrato electoral nacional, estamos adaptándolo y haciendo el propio contrato a nivel andaluz con todas las cuantías, todo el presupuesto que se maneja en Andalucía para saber cuánto podemos hacer, pero nosotros planteamos una bajada de 2 puntos por hijo en el IRPF. Es decir, si se te suma el cheque bebé por cada hijo que tengas, más luego una bajada de 2, 3 puntos por niño, eso te facilita mucho las cosas porque son gastos que vas a tener. Es quitarte, ya que no te podemos quitar desde Andalucía parte del IVA, que es uno de los mayores impuestos recaudadores del Estado, pues yo te voy a quitar lo que depende de mí directamente en Andalucía, que es el tramo autonómico del IRPF, esos puntos en el tramo autonómico. Esa medida me suena de otro partido político. ¿La habéis copiado? Al final, todos los partidos políticos dicen lo mismo. La diferencia es que esos otros partidos políticos han estado gobernando en muchas comunidades autónomas ya, han tenido poder de decisión, han sido coalición y condición necesaria para que gobierne muchos gobiernos tanto en España como en otras comunidades autónomas, y seguimos no igual, sino peor. Y Entonces, esas encuestas que os dan 4 diputados, porque hay una cosa que no entiende la gente que sí que me gustaría que explicaras, o si no lo explico yo, no me importa, porque no entienden cuando un partido como SAL se presenta y de repente gana un escaño el PSOE. Porque al final eso es una trampa matemática de nuestras elecciones que es complicada de explicar. Yo lo he intentado con una silla, pero creo que no me han entendido. A ver si tú eres más capaz de que entiendan por qué se fue para el PSOE ese escaño en Castilla y León. en Castilla y León depende de la provincia. A ver, nosotros que tenemos una ley electoral, un procedimiento electoral, que es la ley DONT, que va por circunscripciones, es decir, cada provincia elige circunscripciones. Sevilla elige 18, Málaga elige 17 y así con el resto de provincias. Y el reparto de votos no es proporcional directamente. Es decir, no es el primer escaño, no es este partido tiene 100.000 votos, este 90.000, este 80.000, a ver cuánto le corresponde de media a cada uno. Se Ujú. trata de una ley de cocientes que va asignando en función del número de votos. Es decir, el primer escaño a lo mejor te cuesta 20.000 votos y el segundo escaño te cuesta 18.000 y así va bajando. Entonces, ese partido que llegue a ese número de votos, a los 18.000, es el que se lleva el escaño. Entonces, por eso siempre cuando vemos en los periódicos el escrutinio, vemos último escaño obtenido, siguiente partido en obtener el escaño es qué partido es el último en llegar a ese tope del cociente y cuál es el Ujú. partido por debajo. Claro, esto se mira con nosotros, por ejemplo, que nos han acusado de haberle quitado 3 escaños a algunos partidos en Castilla y León, en Aragón, que bueno, que los escaños y los votos no son de nadie. Pues son por partidos que al no llegar a ese número de votos no obtienen la representación. La Pero ley ahí hay DONT, una cosa ahí hay una cosa que no entiendo. Porque al final,
cuando un partido político se crea nuevo y se presenta a las elecciones, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero siempre que se crea uno nuevo, hay otros que ya son un poquito más antiguos, que siempre es como molesta, 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 molesta todo el rato. Y lo que no entiendo es que si a ti te lo han hecho cuando tú empezaste tu partido político, ¿por qué ahora al que viene detrás le haces exactamente lo mismo? O sea, ¿cómo sienta eso a vosotros que de repente te denieguen entrevistas, no te acepten en un plató de televisión, como le pasó al vice, por ejemplo, en Horizonte, que al final ni siquiera pudo hacer la entrevista? ¿Cómo afecta eso a vosotros? Porque al final el problema es que vuestro mensaje no llega a ningún sitio, Hombre, no llega a ningún sitio. Al o a vice Pérez, pocos. Es al vice complicado. Pérez en 2024, sin un solo minuto de televisión pública y solo con su Telegram y su Instagram, logramos en Andalucía 180.000 votos y el 7,7% del voto en Málaga o el 6,5% del voto en Sevilla. Solo con el Telegram y Instagram, es decir, solo con las redes sociales. Nosotros hemos nacido con el boicot mediático, estamos acostumbrados. Sí que es cierto, y esto es una tendencia que estoy viendo, que ya no pueden ocultar lo inevitable y sobre todo también a lo mejor podemos achacarlo a ciertos intereses políticos también que pueda haber detrás, pero cada vez en Aragón ya, sobre todo cuando triplicamos a Podemos, cuando estuvimos a 350 votos de conseguir la representación en el escaño, en Castilla y León ya cada vez empiezan a interesarse más. Ahora aquí en Andalucía, ayer hice una entrevista con El Español, vengo de darle ahora, por ejemplo, me ha pedido un vídeo Canal Sur. Cada vez están ya se han dado cuenta de que no pueden ocultar lo inevitable porque se están pegando un tiro en el pie y porque su propia audiencia está diciendo, oye, pero es que este es un partido que obtuvo en Andalucía 180.000 votos. Quiero saber de ese partido. Entonces, si no, Muy eso claro. estaría... Eso es. Y tú te crees las encuestas que os dan 4 diputados en Andalucía o no? Winston Churchill decía, yo solo me creo las encuestas que yo mismo manipulo. ¿No te crees a Tezanos? Buah, y ya Tezanos... Pero claro, Con lo majo que es, pobrecito. Tezano tiene los intereses con el Partido Socialista y eso está claro, pero es que detrás de cada encuestadora siempre hay alguien que paga a la encuestadora. Es decir, las encuestadoras rara vez hacen estudios por sí mismas, siempre es estudio electoral para el ABC, estudio electoral para La Razón, estudio Pero es electoral que para el según, Partido Socialista. claro, pero es que al final es según quien lo haga. Yo hice una encuesta donde votaron más de 20.000 personas en mi Instagram para saber quién tenía que salir y quién salió. Pues Vox. Claro. Claro, es que según donde lo hagas, pues claro, Vox salió con 17.000 votos. Claro, es que quiere decir, ¿quién me sigue a mí? ¿Quién va a salir? Es que es Y dónde evidente. estaba Salf, por curiosidad? Saab se quedó creo que en la segunda posición. Lo que pasa que es que hubo mucha gente que mintió. Yo sé que hay un seguidor mío, que es influencer y tiene muchísimos seguidores, y yo sé que es de Salf. Y cuando yo veía los votos, o sea, yo sé quién votaba qué, porque me salía, a Ujú. mí sí me Claro. salía. Y cuando vi el voto de esa persona, leí sumar. Dije, Y sí, mis sumar. cojones, Claro. sumar. Pero porque este es un mensaje que lleva diciendo Alvise desde las europeas. Mentid en las encuestas. Como las encuestas, en las encuestadoras mienten, vosotros mentid. Y nunca digáis que votáis a se acabó la fiesta. Y desde aquí también lo digo a todos los seguidores. Nunca digáis que votáis a se acabó la fiesta. Decir que votáis siempre, además siempre decimos, o a Irene Montero, a Sumar, o al PSOE. ¿Por qué? Porque así somos capaces luego de dar ese golpe electoral que Y no es se que esperan, este que es no se ven peligro venir. que. Y es un peligro también, porque yo vi cuando, creo que salió una encuesta que le dio a Frente Obrero un 4 o un 5 o algo así, y al siguiente día en la prensa estaban despellejando a Roberto Vaquero, a Carmen, a todo el que pudieron, que yo dije, pero bueno, ¿esto qué Eso es? es, eso es, porque ven venir las orejas al lobo y entonces atacan a muerte. Por eso nosotros lo hacemos todo como hemos hecho hasta ahora, discretamente, con el boca a oreja, trabajando con toda la estructura que tenemos y todas las ardillas que han estado siempre funcionando de esa manera, de manera discreta y oculta, para ahora realmente en las elecciones dar el mayor golpe electoral de aquí de Andalucía. Y te voy a hacer una última pregunta. Si tú, te voy a poner un poquito de aprieto, ¿vale? A Si ver, vuestros 4 diputados son decisivos para que, imagínate, por ejemplo, para que gobierne el PSOE, ¿seríais capaz de llegar a un acuerdo con ellos? no. En fin, se acabó, ¿no? Si quieres ¿No te ves poniéndote de acuerdo te lo con María Jesús extiendo, Montero? No. O sea, te podría ser político y decir, bueno, tendremos que analizar las propuestas del Partido Socialista. No.
No nos vamos a Directamente no. no nos podemos entender con una persona que forma parte de una estructura criminal. Y si es con Vox, porque al final lo que hizo Albizu en plan, bueno, yo os voy a dar esto para que lo firméis y así no me presento, que así no se supone que así no resto votos a vosotros. Aunque yo soy más del pensamiento de que Salz es el voto protesta. No tiene nada que ver con el voto que tiene Vox, porque son votos, son personas diferentes. Em, ¿Tú crees que Santiago Abascal tiene algo en contra de se acabó la fiesta o directamente contra el vice? Contra el vice sin ningún género de dudas. Y me puedes explicar el por qué, porque lo voy a hacer una entrevista, si lo sabes y si puedes responderme. Lo voy A a hacer ver. una entrevista que explicó un problema que tenía con él, que él le decía, bueno, pues Santiago, por aquí no, esto no lo hagas. ¿Qué es lo que pasó realmente ahí? Porque yo sé que esas dos personas eran amigos íntimos. El hecho concreto se lo tendrás que preguntar al vice, porque además yo te lo puedo, a lo mejor te puedo decir, pero evidentemente no conozco la historia como el propio afectado. Sí te puedo decir que evidentemente Albizu y Santiago Abascal tenían una relación importante. De hecho, Albizu le escribía los discursos a Abascal. Albizu asesoraba y ayudaba constantemente a Santiago Abascal. ¿Qué pasa? Que cuando decidió irse, pues Abascal no lo perdonó. Entonces, Abascal lo tiene bloqueado, de hecho, en WhatsApp a Albizu. Albizu Ay, siempre en mira, todos los, eso me parece si- un poquito infantil, ¿eh? siempre en todos los mítines, Albizu dice, Santiago, desbloquéame de WhatsApp. Y Albizu siempre, aún así, Albizu siempre ha tendido la mano, siempre ha puesto la mano para un entendimiento. Y oye, que como te digo, nosotros somos un partido de máximos, tenemos un objetivo común. Pues vamos a buscar las maneras de unirnos en ese objetivo común. Pero siempre que pone la mano, la escupen. No pasa nada, él seguirá poniendo la mano y nosotros siempre seguiremos poniendo la mano por conseguir que este país sea un país mejor y que consigamos que la gente tenga, lo dicho, seguridad, Y si, vivienda. y te cambio la pregunta, y si vuestros 4 votos fueran decisivos para que fuera el candidato de Vox el que gobernara, ¿pactaríais con Vox? Nosotros tendríamos que hablar, pero evidentemente con ellos sí estamos abiertos a hablar, como estamos abiertos a hablar con el Partido Popular también. Por supuesto que sí. ¿No Si pensáis que el ellos Partido defienden. Popular es el PSOE azul? Ah, bueno, el Partido Popular, concretamente ahora la dirección que tiene el Partido Popular iba a decir, bueno, con Núñez Feijóo, el Joe Biden de la política española, evidentemente es un partido que está en esa tierra de nadie, que no quiero mojarme mucho para no asomarme mucho a Vox, no quiero tampoco mojarme mucho a la izquierda para que no me llamen o de izquierda o el PSOE de marca blanca, pero es que al final eres la oposición. O sea, ¿por qué si teniendo al peor gobierno de la historia de España, o sea, ¿por qué seguimos teniendo al peor gobierno de la historia de España y no somos capaces de plantear una moción de censura? Pues porque tenemos a la peor oposición de la historia de España. No, pero, Y no, ese- pero, no, 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 pero ahí te tengo que corregir, los números no dan. O sea, Vox y PP no dan los números necesitarían, perdón, a Junts. Y esto es imposible. Básicamente, si se lo he explicado a muchísima gente, es imposible porque ¿por qué Junts va a hacer una moción de censura? ¿Qué es lo que gana? ¿Que entre la derecha y tengan la posibilidad de ilegalizar ese partido? No le interesa. No le interesa. es Lo que te único que digo una hace Junts cosa. es darle ultimátums y asustar a Sánchez. Para decir, me vas a dar esto, me vas a dar esto. No gobierna Pedro Sánchez. Gobierna Puigdemont, España. Hacen con España lo que quieren. Pero es que te digo una cosa, en realidad, partidos como Junts o PNV, en realidad son aliados naturales de la derecha, son partidos de Sí, sí, derecha son de que derecha, sí, sí, claro. son partidos de derecha que ahora mismo están pasando con la izquierda porque la izquierda es la que está vendiéndose a los intereses nacionalistas del País Vasco y de Cataluña en contra y en detrimento de todo el resto de territorios. Pues si la derecha no es capaz de entenderse y llegar a un consenso y llegar a expulsar a este gobierno, es que estamos haciendo algo mal. Es que no están movilizando también a su electorado. Es que a lo mejor el electorado de otros partidos no se llegan a movilizar porque ya no creen, no confían que sean realmente la alternativa y por eso esos votos se están desplazando a Salv, por lo que tanto se está diciendo que es el voto útil. Porque es que el voto útil, Jesús, es que con un solo escaño se es capaz de hacer maravillas. Y si no, que se lo digan a Junts todo lo que ha conseguido en Con 7 años siete. para Cataluña. Ha conseguido más en 7 años
que en los 40 años que llevamos de democracia. Y no ha Pues conseguido más porque lo que pide es ilegal. Está pidiendo claro, las pues competencias de inmigración, que es ilegal. Tú no se lo puedes dar eso. O sea, no puedes coger a una comunidad y darle eso. ¿Qué fronteras pones? ¿Qué vas a poner una eso frontera es. entre Barcelona y España? Porque es lo mismo, Pues, básicamente, es que no puedes. Pues el voto útil es que entremos nosotros y que con los escaños que cojamos seamos capaces de condicionar todo un gobierno de la Junta de Andalucía o todo un gobierno de España. Eso es el voto útil. Por eso yo siempre animo a la gente a interesarse por Se Acabó la Fiesta y por buscarnos en seacabolafiesta.com, entrar, vernos, venir a mítines. Nosotros, a las asambleas de los afiliados, que nosotros las asambleas de los afiliados no son solo para afiliados, están abiertas para todo el mundo que quiera venir y debatir e interesarse. Pero eso es el voto útil. La gente que está cansada de la partitocracia que lleva 40, los que llevan 35 años gobernando y no han hecho nada y estamos en peor, y los que llevan no 35 años, pero sí 15 años en política, 15 o 20 años en política, y siguen sin conseguir nada. Pues ese electorado está cansado. Y es el motivo por lo que nace Se Acabó la Fiesta. Se Acabó la Fiesta nace ante la inacción de toda la partitocracia tradicional de España. Y eso es el voto útil. El voto útil, y lo digo aquí, es Se Acabó la Fiesta. Vale, para finalizar esta entrevista, ¿te atreves a hacer una predicción de lo que va a pasar en Andalucía? No me atrevo. Esto se No va a me... quedar guardado y se va a quedar colgado en mi Instagram. no me... Mira, no me atrevo a decirte número concreto de escaños. Sí lo sé seguro, quedará grabado que vamos a obtener representación y que vamos a dar el mayor golpe electoral de Andalucía. Eso sí te lo puedo garantizar. Que vamos a dar un golpe que nadie se espera, que tenemos toda la toda la afiliación, la simpatía movilizada, completamente movilizada, que en todos los actos que vamos en Andalucía, sin convocatoria prácticamente y sin cobertura mediática, llenamos con más de 1.000 personas, como hicimos, por ejemplo, fuera de periodo electoral, en noviembre, recuerdo el 27 de noviembre del año pasado, en Málaga metimos 1.000 personas en el Palacio de Congresos y se quedó gente fuera. 500 personas que metimos en Jerez de la Frontera hace unos meses y se quedaron otros 300 personas fuera porque no podían entrar. En Algeciras lo hicimos también y en los próximos eventos. Esa es la movilización que tenemos oculta, los que no dicen que van a votar a Se Acabó la Fiesta, y por eso yo sí que te garantizo que vamos a tener varios escaños. Y hablo en plural. O sea, que es la primera vez que Sal va a obtener representación y va a ser en las elecciones andaluzas. Esto se queda grabado. Y no podía ser en otro sitio que en la tierra que vio nacer al vice y que Claro, dio luz claro. al partido. Bueno, ¿quieres contar algo más, Adrián? Simplemente agradecerte nuevamente el que nos des voz, que últimamente se echa en falta, y que sigas haciendo tú el trabajo que estás haciendo, porque lo estás haciendo magnífico, lo estás haciendo genial. Agradecer a todas las personas que nos están viendo también y que nos movilicemos. Tenemos que movilizarnos para no caer en los mismos errores que llevamos cayendo tantos años. Señores, movilicémonos, salgamos a las calles y recuperemos Andalucía. Pues esto al final es lo que me voy a dedicar a través de las redes sociales. A entrevistaros a todos vosotros y luego que el pueblo elija. Porque esta es Perfecto. la mejor, yo creo que esta es la mejor manera de que la gente entienda qué es lo que estáis buscando, qué es lo que queréis y qué es lo que vais a hacer. Y en base a eso que todo el mundo elija. ¿Sabes a quién me encantaría entrevistar a través de Instagram? A ver, A Pedro Sánchez. Pero oye, creo que no sería tan simpático, ¿eh? propónselo, Me costaría. Oye, mira, propónselo. pues lo he pensado, he dicho, bueno, es una locura, pero bueno, igual te dicen que sí. Entonces, Oye, igual escribo un email a la Moncloa. es A que ver si me tú eres un responden. canal relevante, tú eres una persona que tiene relevancia mediática en redes sociales. ¿Por qué no te lo van a aceptar? Si están yendo... Es que te digo una cosa, Televisión Española tiene mucha menos audiencia que tienen influencers como, por ejemplo, Alvise o como, no sé la audiencia que tendrás tú, pero es que Televisión Española en muchos momentos tiene mucha menos audiencia. Entonces, a lo mejor es más relevante hacer este tipo de entrevistas que llegan a más personas. Oye, pues mira, te lo voy a pillar, lo voy a intentar, ¿eh? Voy a enviar un mensaje a la Moncloa. A ver si me Si te hacen lo consiguen, caso. dímelo, por favor. Vale. Oye, pues muchas gracias, Adrián. Que te vaya Muchísimas todo muy gracias a bien ti. y que tengas suerte. Muchísimas gracias. Nos Vale. vemos pronto. Chao. Adiós. Chao, chao.